Buenas tardes, profe. Somos el grupo 18 de Opinión Pública y muy rápidamente vamos a proceder a contestar los puntos que nos dejó para la tarea, enfocándonos en la editorial de Radio Pichincha y la nota periodística de TC Televisión. Vamos a empezar con el primer punto, que es el de la parcialidad. Vamos a empezar con la nota de prensa de TC Televisión. Al ser un medio de comunicación con una fuerte influencia del Estado, la nota publicada por TC Televisión tiene una clara inclinación hacia la postura política del presidente Daniel Noboa. La información es presentada de manera que no se vea perjudicada su imagen. En la editorial de Radio Pichincha podemos ver que tiene una evidente inclinación política ligada a la imagen del expresidente de la República, Rafael Correa. El segundo punto es el de sesgo de selección. En la nota de prensa de TC Televisión se incluye varios datos adicionales sobre el tema. Se habla de la peor sequía en 60 años, los esfuerzos que realiza el gobierno en tratar de solucionar el problema y cómo la población se ha ajustado a los cortes continuos de energía. Pero algunos temas que no se incluyen son, por ejemplo, que el gobierno conocía del problema que se avecinaba del estiaje. Incluso en el debate presidencial, el presidente Noboa habló de un acuerdo, de un preacuerdo con el gobierno de Israel y que se iba a solucionar en 9 meses. En la editorial de Radio Pichincha se realizan fuertes críticas en contra de los últimos gobiernos, resaltando una vez más la figura del expresidente Correa y su proyecto político para diversificar la matriz energética. Por supuesto que lo que no se menciona son las diferentes irregularidades detrás de estos proyectos, fallas técnicas en la construcción, sobreprecios y sobornos, por mencionar algunos de los hechos que ocurrieron durante la construcción de 6 centrales hidroeléctricas. El tercer punto es el de sesgo de encuadre. La nota informativa de TC Televisión se empeña en recalcar las acciones que el gobierno ha realizado durante los últimos meses para resolver el problema. Se habla de la adquisición de una barcaza de generación de energía y de la inversión en la generación de 410 megavatios adicionales. En la editorial de Radio Pichincha la información está enfatizada en que los gobiernos que presidieron la Revolución Ciudadana no han hecho nada por dar mantenimiento a las centrales hidroeléctricas, sino que, entre comillas, han destrozado lo hecho por el gobierno de Rafael Correa. La editorial presentada de esta forma genera una polarización en la ciudadanía, algunos afines al correísmo y otros partidarios del gobierno. Las elecciones presidenciales están muy cerca, por lo tanto, de una u otra manera, los medios de comunicación van a tratar de influir en la opinión pública. Listo, hablemos del sesgo en el lenguaje. Hablemos del primer tema, que es el gobierno nacional anunció la reducción en las horas de suspensión al servicio eléctrico. Pues dentro de esta nota existen palabras y expresiones que mantienen cargas de emociones tanto positivas como negativas. En el caso de las negativas, pues pongamos por ejemplo la frase que dice sequías en 60 años, pues que transmite ese sentimiento de urgencia y de preocupación. Sin embargo, también, como dije, podemos encontrar esas cargas emocionales positivas al indicar las preocupaciones de los horarios y el bienestar de la población, emitiendo ese aprecio y el esfuerzo que se le está dando a las personas por ajustarse a los cortes de energía. El texto establece un tono formal, transmitiendo seriedad, y pues la interpretación del lector puede variar y esto puede ir cambiando los niveles de confianza por el gobierno, y de esta forma también se busca tranquilizar a la población. En el caso del segundo tema, pues el modelo energético hay que cambiar, también contiene cargas negativas. Por ejemplo, se utilizan frases como envidioso, mediocre, explotación. Todas estas palabras buscan transmitir una actitud crítica hacia los gobiernos que ha tenido el país en los últimos años. Este texto influye utilizando un lenguaje crítico, pues de preocupación, buscando generar conexión con el lector, e incluso mencionando temas sobre el clima, contaminación, queriendo influenciar en la opinión política y la opinión pública. También hablemos ahora de los sesgos de fuentes. En el caso del primer tema no encontramos muchas fuentes en realidad, pero al final de la nota podemos encontrar una página oficial de Twitter de la Presidencia de Ecuador dando credibilidad a la información que se encuentra redactada. Y en el caso del segundo tema, pues no menciona ninguna fuente y podemos pensar que esta nota pues está basada quizás en páginas donde hablen sobre las crisis energéticas en Ecuador, pero al no ser mencionadas, pues esta quita credibilidad, limitando la capacidad del lector para poder evaluar los hechos. Muchísimas gracias. Soy Samuel Espinosa. Vamos a hablar sobre cómo estos sesgos pueden afectar la opinión pública. ¿Cómo puede influir esta información en la percepción del gobierno?
La cobertura mediática puede tener un fuerte impacto en la percepción del gobierno, especialmente si el contenido se centra en temas sensibles como la gestión de crisis. En este caso, la crisis energética en Ecuador. En la primera noticia, el gobierno informa sobre las medidas que ha tomado para mitigar la crisis, subrayando sus esfuerzos por mejorar la infraestructura energética y reducir los cortes de electricidad. Esta presentación puede generar una percepción positiva hacia el gobierno al mostrarlo como proactivo y comprometido con la solución del problema. Por otro lado, la editorial de Radio Pichincha presenta un discurso más crítico hacia los últimos gobiernos, acusándolo de no haber hecho lo suficiente en temas ambientales y energéticos, en comparación con las administraciones anteriores. Este tipo de cobertura puede influir negativamente en la percepción pública al sugerir que el gobierno actual carece de planes claros para abordar temas fundamentales al cambio climático y gestión de recursos. ¿Qué consecuencias podría tener esta cobertura mediática en la confianza pública hacia las instituciones? La confianza en las instituciones puede verse afectada por la forma que presenta la cobertura de temas claves. Si los medios destacan la falta de acción y ineficiencia del gobierno, como lo hace la editorial al afirmar que los últimos gobiernos no han tomado las medidas correctas,